Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 12. ¿Estamos ubicados? Ahí dice, vamos a estar de pie, tengan la bondad. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Detengámonos en la última parte del versículo. Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El tema que me dieron es derribando obstáculos que impiden predicar el Evangelio. Derribando obstáculos que impiden el predicar el Evangelio. Es decir, es una enseñanza para la iglesia. Y podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué obstáculos tiene? Cuando hablamos de obstáculos, creo que ustedes lo saben bien. Si yo voy por un camino y el puente se cayó, es un obstáculo para pasar. O se vino un árbol y tapó el camino, un obstáculo. ¿Qué obstáculos tenemos nosotros para evangelizar? ¿Y cómo derribarlos? ¿Cómo quitarlos? ¿Cómo quitar el obstáculo que está en el camino? Creo que la principal barrera es el bajo compromiso con la evangelización. Piénselo bien. Bajo compromiso con la evangelización. Que otros lo hagan. Creo que todos como iglesia, estamos llamados a comprometernos con el trabajo evangelístico. Un trabajo que lo podemos hacer. Porque qué difícil es entregar un tratadito a un amigo. ¿Cierto que eso no es difícil? Claro que hay ciertos temores, pero eso hay que derribarlo en el nombre de Jesús, hay que quitar los obstáculos. Ese bajo compromiso que hay en algunos hermanos, podríamos hacernos esta pregunta. ¿Compartimos todos los miembros de la iglesia nuestra fe con amigos, conocidos y familiares? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿O descuidamos esta hermosa actividad del evangelismo? Se dice que entre las iglesias nuevas, según las estadísticas nuestras, entre 2/3 y 3/4 de las personas que asisten inicialmente a la iglesia vienen porque un amigo o un familiar los invitó a la iglesia.
¿Y qué cuesta invitar a un amigo? ¿Qué cuesta invitar al familiar? ¿Y qué cuesta acompañarlo para que venga al culto? Pero a veces se nos presentan obstáculos, los cuales hay que derribarlos o quitarlos del camino. Derribar los obstáculos que impiden la evangelización requiere de cada uno de nosotros identificar cuáles son esos obstáculos, y podríamos decir uno de ellos puede ser el miedo. Amén. Puede ser el rechazo, puede ser la falta de preparación teológica, puede ser el aislamiento de las personas, o puede ser la apatía espiritual. Superar estas limitaciones implica fomentar una vida de oración, cultivar esas relaciones genuinas o esa hermandad o ese compañerismo para poder llegar a las personas dentro de la iglesia y centrar este mensaje en el amor de Cristo. Siempre he dicho que evangelizar se hace por amor a la salvación de los perdidos. Si no hay amor, a usted no le importa eso. Si se pierde, que se pierdan. Pero cuando hay amor, entonces hay compromiso. Debo llevarle el mensaje, debo hablarle de Cristo, debo invitarlo al culto, debo darle un tratadito, debo orar. Hay que hacer todo eso para poder llegar a los amigos. Quiero mencionar entre muchos que hay 5 obstáculos los cuales tenemos que derribarlos o quitarlos del camino para la evangelización. Amén. El primer obstáculo es el miedo y la intimidación. Ese es un obstáculo, el miedo o el temor. Hay hermanos que les da miedo evangelizar. Se sienten intimidados por la respuesta o la reacción de las gentes. De pronto algunos de ustedes entregando unas literaturas se las rechazaron, u otros la recibieron y la rasgaron. Algunos hermanos se la han tirado a la cara. Y a otros hermanos les han recordado el Día de la Madre. Y descomedidamente se la han celebrado con palabras que ya ustedes saben. Entonces eso produce un miedo, un temor. No, yo no lo hago, yo esto y lo otro. ¿Cómo vamos a contrarrestar ese temor del qué dirán, qué pasará, qué sucederá? Y de pronto voy a perder hasta algunas amistades. Pero
El temor es el obstáculo más común a la hora de compartir el Evangelio. ¿Cómo lo vamos a derribar? Con la palabra de Dios. Vamos a contrarrestar ese miedo leyendo 2 Timoteo capítulo 1, el verso 7. Para todos los temerosos, miedosos, los que se dejan intimidar, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Con eso derribamos esos temores, miedos o intimidación. Dios nos ha dotado de poder. Amén. Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús iba en la barca a medianoche, qué sé yo? Los discípulos iban en la barca y tarde de la noche Jesús iba andando sobre las aguas del mar sin hundirse. Y entonces a ellos les dio miedo, dice la Biblia, les dio temor. Y dijeron: es un fantasma. Pero Jesús se acercó y les dijo: no tengan miedo. Yo soy. Entonces Dios nos ha dotado del poder del Espíritu Santo para no temer. Vamos adelante, vamos en el nombre de Jesús, vamos a hacer el trabajo. No importa lo que la gente diga, cómo reaccionen, pero vamos llevando un mensaje que puede salvar a muchas almas. Amén. Y número 2, o el obstáculo número 2, puede ser la falta de preparación. Hay hermanos que no evangelizan porque dicen: me da miedo, me da temor, porque yo no tengo un conocimiento profundo de la Biblia. Yo no soy teólogo. Y si me preguntan, ¿qué respondo? Si me encuentro con una persona que tenga un alto nivel de educación, ¿cómo se dice? Secular. Ay, si me encuentro con el doctor fulano de tal. No. Yo no soy una persona preparada para eso. Y entonces ese es un obstáculo para evangelizar o de pronto para entregar un tratadito. Hermano, sentir que usted no está capacitado o no tiene la suficiente teología, eso lo podemos contrarrestar también con un versículo de la Biblia. Es decir, con lo que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Y así como nos dotó con el poder del Espíritu Santo para vencer el miedo o el temor, Dios dice en Mateo 10, versos 18 al 20. 10, 18 al 20. Mire lo que dice:
y aún ante gobernadores, y está hablando el mismo Señor Jesús, y aún ante gobernadores, ¿le da miedo hablarle al gobernador? Y reyes, seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis. Es que yo no soy teólogo, es que yo no sé bien interpretar la Biblia, me da temor. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora, amén, en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y le puede hablar al gobernador, le puede hablar al rey, le puede hablar al doctor, a cualquiera. Dios pone palabras en sus labios. Amén. Entonces podemos derribar los obstáculos. Es que Dios tiene respuesta. Amén. Dejemos entonces que Dios siga hablando. El verso dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Tenemos el Espíritu Santo que responde por nosotros. Amén. Y el obstáculo número 3 es el temor al rechazo, a ser rechazado. Y lógico que eso va a suceder. Pero evangelizar involucra entonces declarar cuál es la condición perdida del hombre pecador y cuál es la provisión de Dios para que el hombre se salve. Es que Cristo murió por los pecadores y nos manda a arrepentir. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. Entonces podremos contrarrestar ese obstáculo al rechazo, primero, creyendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios responde por nosotros, no importa que la gente nos rechace, pero hay que predicar. Marcos 1:15 dice el Señor, 1:15 de Marcos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y miremos Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. ¿Qué dijo el Señor? Con esto derribamos ese obstáculo. Si el mundo os aborrece, o podríamos decir, os rechaza, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
a él también lo rechazaron y no lo recibieron y le tiraron piedra. Si a él lo aborrecieron, vamos al verso 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fuésemos del mundo, el mundo nos amaría. Pero porque no soy del mundo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Es decir, no practicamos las cosas del mundo o las obras pecaminosas del mundo. Antes, dice el Señor, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os rechaza, os aborrece. Así que, hermanos, cuando lo aborrezcan o lo rechacen, diga gloria a Dios. A mi Señor también lo rechazaron. A Él también lo aborrecieron. Y Él dijo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y número 4, es decir, el cuarto obstáculo que se nos presenta es la duda. No evangelizamos porque dudamos del poder del evangelio. Porque si no hay duda, entonces, ¿por qué no hacerlo? Y es que si yo le predico a la gente que Jesucristo sana, ¿sí será que el Señor lo sana? Y es que yo le predico a la gente que Jesucristo lo puede guardar, librar, ¿será que sí lo guardará? Y es que si predico que Jesucristo perdona los pecados, ¿será que lo perdona? Y es que si digo que Jesucristo lo salva, si hay duda, ese es un obstáculo terrible. Y hermanos, nosotros no debemos dudar en nada. Porque el evangelio es poder de salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Entonces, jamás admitiremos públicamente que dudamos del poder del evangelio. Pero a veces nuestra falta de acción lo comprueba, como que si hay dudas. Por eso, hermanos, Pablo dice en Romanos 1:16, conocido de todos, ahí contrarrestamos ese obstáculo de la duda. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es asunto de fe. No es de dudar, es de fe, es de creer. No hay duda, el evangelio es de Dios. El evangelio es el plan de salvación. El evangelio es el poder de salvación. Y número 5, el obstáculo 5, que a veces encontramos, puede ser la falta de disciplina. Amén. No evangelizamos porque nos falta disciplina.
Tenemos que ser disciplinados como cristianos y hacer el trabajo cuando Dios lo requiere. Tal día, tales horas, estamos convocados, vamos. Pero hay que ser disciplinado. Mire, hermanos, ese factor de disciplina obstaculiza el evangelismo. Pero algunos creen que evangelizar es un don. Evangelizar es un acto de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho, cómo me ayudó, cómo me salvó, cómo me liberó, cómo me perdonó, cómo me sanó. Y entonces yo llevo ese mensaje a otros que están enfermos. Si usted se sanó de una enfermedad, usted le dice, yo sufría el mismo mal, pero Cristo me sanó. Así que lo puede sanar a usted, lo puede salvar, lo puede cambiar, lo puede perdonar. Eso hizo Dios conmigo. Amén. La disciplina entonces la contrarrestamos con las mismas palabras del Señor, o digamos, la falta de disciplina, ¿no? Para ser disciplinado. San Marcos 16:15. Evangelizar entonces sería una disciplina espiritual. ¿Qué dijo Dios? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos que ser disciplinados en eso. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si hemos evangelizado nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, qué sé yo. Hemos hecho la labor. Seamos pues disciplinados a la voz del Señor, porque Él fue el que dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Donde va un cristiano debe ir un evangelista. No callen, hablen, den testimonio de Jesucristo. No sé si a ustedes les he contado una anécdota de una hermana que daba testimonio en la iglesia diciendo que ella vivía en una casa donde ya estaba viviendo hace unos 5 años, decía ella, y le daba gracias a Dios que ningún vecino, nadie se había dado cuenta que ella era evangélica. Qué vergüenza, ¿verdad? Hermanos, seamos disciplinados y derribemos esas barreras, obstáculos, obedeciendo la orden de Dios. Y si Dios es con nosotros, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cumplamos la misión, hagamos el trabajo que Dios nos encomendó, y esta obra de Dios, Dios es el que convence. Amén.